Estamos de vuelta, amigos televidentes. Ya tenemos la presencia en los estudios de la ciudad de Guayaquil de Iván Ontaneda, presidente de FEDEXPOR, quien también forma parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Iván Ontaneda, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo marcha el avance del trabajo de este Consejo Consultivo Productivo y Tributario y si el sector empresarial, fundamentalmente la Federación de Exportadores Ecuatorianos, ya tienen lineamientos generales de la propuesta que se va a presentar? Iván Ontaneda, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, primeramente el sector empresarial ecuatoriano lo hemos visto con muy buenos ojos, la creación de este espacio que nos permite de manera técnica hacer propuestas en mejoría de la economía del país. Nosotros como sector exportador FEDEXPOR trabajamos una agenda no a nivel de la creación de este Consejo Tributario Productivo, sino muy anteriormente a esto hemos manejado una agenda productiva donde tenemos propuestas directas al gobierno del Ecuador, basadas principalmente en aspectos de competitividad, basadas en aspectos tributarios, en aspectos de empleo y en aspectos de sostener la dolarización. En ese sentido, esa agenda, por ejemplo, en el lado de la competitividad, ¿en qué consiste? Bueno, la competitividad desde nuestro punto de vista está planteada desde el sector primario. Se piensa que el sector exportador necesita ayuda solamente a nivel externo, pero nosotros pensamos que el nivel primario de la cadena es fundamental. Si usted quiere tener una oferta exportable de calidad y cantidad, se debe trabajar de manera articulada desde el inicio de la cadena productiva para poder de esta forma tener un producto con calidad y cantidad y que nos permita ofertar a nivel exterior en los mercados internacionales estos productos. Pero en ese sentido, los mercados internacionales y donde se puede sacar más provecho a esos mercados internacionales son aquellos productos que tengan innovación, que tengan valor agregado, y nosotros seguimos apuntando principalmente al sector primario de la economía. Bueno, yo lo veo distinto, Carlos. Cuando yo hablo del sector primario, hablo del fortalecimiento de la cadena agroproductor. No se olvide de que tenemos pequeños productores. Existen brechas gigantescas entre los niveles de productividad. En camarón, en banano, en cacao, por nombrar tres cadenas principales del agroecuatoriano. Existen distanciamientos gigantescos entre un pequeño productor y entre un gran productor. Ecuador no solamente es un país que produce materias primas, también se desarrolla tecnología en café, en cacao, en camarón de altísima calidad. Sin embargo, nuestra propuesta está en equiparar esas tecnologías entre los pequeños productores y los grandes productores. De esta manera, nosotros vamos a lograr que la competitividad sea apuntado desde el pequeño productor, mejorando sus ingresos y su calidad de vida. De esta manera estamos apuntando un tema de inclusión social. Si usted tiene un pequeño productor, que hay miles en el país, capacitado para que produzca más y mejor, de esa forma estamos mejorando esa cadena agroproductiva y nos vamos hacia el lado final, que es la oferta exportable en los mercados internacionales. Ahora, pero para poder homologar o poner en igualdad de condiciones al pequeño productor con el gran productor, significaría entonces que tenemos que trabajar mucho en asociatividad y economía de escala para que el pequeño productor pueda tener las mismas condiciones, porque no se trata de bajar al uno, se trata más bien de subir al otro. Y en ese sentido, ¿cómo generar o cómo hacer factible esa economía de escala para poder lograr esa competitividad que el presidente FEDEXPOR nos menciona? Totalmente de acuerdo. Nosotros la propuesta es subir, pues obviamente, al que tiene una baja productividad, equipararlo y pasar los conocimientos tecnológicos a este pequeño productor, darle las herramientas adecuadas, de manera articulada, sector público y sector privado, enfocarnos en el eslabón más débil de la cadena, que es el productor, definitivamente. Y de esta manera nosotros, mediante articulación, lograr ¿qué cosa? Una economía y una agricultura y una industria sustentable y sostenible. Definitivamente esa es la propuesta de réplica de modelos exitosos que ya existen en la actualidad en el país, en algunas cadenas productivas, multiplicarlos a nivel nacional.
Ahora, pasemos al otro elemento de la agenda productiva que usted ha planteado, Iván, y tiene que ver con el tema tributario. En el tema tributario, ¿qué están planteando o qué van a plantear exactamente? Desde el lado exportador, y básicamente son tres situaciones. Primero, la derogación del anticipo del impuesto a la renta. Como usted sabe, en la actualidad, todo negocio en el Ecuador tiene tres socios, que es el Estado con un 22%, la participación de los trabajadores con el 15% y el inversionista que lleva pues la cantidad que le toca de un negocio. Sin embargo, si un negocio en la actualidad pierde, el trabajador no percibe ese 15%. Obviamente el inversionista peor recibe ningún tipo de rentabilidad. Sin embargo, el Estado sí se lleva ese anticipo del impuesto a la renta, generando de manera directa falta de competitividad, no solamente en el sector exportador, sino en todos los sectores, restándonos liquidez, que es lo que estamos reclamando realmente todos los sectores, en el tema anticipo del impuesto a la renta. Por lo tanto, nuestra propuesta es que si usted genera una renta, pagar lo que genera esa renta de manera adecuada. Segundo, eliminación del impuesto de salida de divisas. Actualmente también nos resta competitividad, puesto que afecta de manera directa a los insumos que usamos en empresas dedicadas a la exportación, encareciéndonos esa cadena y llevándonos a un lado poco competitivo. Y de manera final estamos pidiendo desde el lado exportador la devolución del IVA sea mucho más ágil y sea mucho más efectiva. Actualmente usted como exportador debe tener una gran estructura de asesores que le permitan recuperar este IVA. Los pequeños y medianos exportadores no pueden acceder porque la tramitología es exageradamente engorrosa y que dilata en mucho tiempo esta devolución. Bueno, vamos a los tres puntos. El tema de la devolución del IVA, tener procedimientos más ágiles, pues eso ya es cuestión de simplemente una reingeniería en los procesos y punto. El tema de las salidas de divisas sería simplemente focalizar el tema de los pagos por concepto de importación de insumos o materia prima de aquellos productos que tienen que ver, ya sea para producir internamente o ya sea para exportar. Pero vamos al anticipo del impuesto a la renta. En Perú también hay anticipo de impuesto a la renta y eso se encuentra vigente. El tema es cómo neutralizar la evasión tributaria, y en ese sentido ustedes propondrían un gran pacto ético tributario a efectos de no afectar la recaudación tributaria, que también es necesaria para las inversiones sociales. Mire, Carlos, nosotros desde el lado productivo, exportador, empresarial, estamos comprometiéndonos ante el país a arrimar el hombro. El país necesita salir de un déficit fiscal importante. Y para eso necesita el sector empresarial pequeño, mediano y grande, de manera conjunta con el Estado, llegar no solamente a acuerdos de pactos éticos, sino realmente a soluciones concretas y pragmáticas. El anticipo del impuesto a la renta, de la manera como se está calculando en la actualidad, afecta. ¿Por qué afecta? Porque no puede usted poner como un solo traje a la medida y calcular a todos los sectores con la fórmula actual que se calcula este anticipo del impuesto a la renta. Nosotros creemos definitivamente que el país ha mejorado y requiere de impuestos para el crecimiento sostenible de un Ecuador y también de la empresa privada. Reconocemos también el esfuerzo que ha hecho el Estado en años anteriores en conectividad, en carreteras, que han permitido también mejorar la productividad del país. Sin embargo, esta es una cadena. Ha habido una pata de la mesa que ha estado corta y han sido estos incentivos que el pequeño, el mediano y el gran emprendedor en este país requieren para generar confianza y para seguir invirtiendo en el Ecuador. No nos olvidemos que 9 de cada 10 empleos provienen del sector privado. Por lo tanto, para dinamizar esta economía requerimos de más empresa privada y generar más empleos, que es lo que la mayoría de los ecuatorianos realmente necesitamos y queremos. Un diálogo es de doble vía y en ese sentido, si nos vamos a sentar a dialogar, la idea es que se establezcan mecanismos de ganar-ganar. En ese sentido,
por un lado, el Estado, a través del gobierno central, se sienta a dialogar. ¿A qué se compromete el sector empresarial y fundamentalmente el sector exportador en términos de inversión? No solo para mejorar la productividad, ser más competitivos, sino incrementar los volúmenes de colocación de nuestros productos y servicios en el exterior que generen mayores divisas. Nuestras propuestas son pasar. En la actualidad, el sector exportador representa del 12 al 13% del Producto Interno Bruto. Queremos pasar al 20% en exportaciones. Esto es pasar de 11.500 millones de dólares de exportaciones no petroleras a 15.000 millones de dólares. Nosotros sabemos cuáles son los productos y cuáles son los territorios donde hay que apuntalar definitivamente este crecimiento exponencial de las exportaciones. Estamos dispuestos y seguimos invirtiendo en el Ecuador, seguimos creyendo en el país, pero necesitamos definitivamente políticas públicas que acompañen y generen esta confianza, esta credibilidad para incentivar de manera efectiva esta inversión privada. Nosotros estamos comprometidos y le hemos dicho al presidente de la República y hemos comprometido nuestro apoyo para que la agenda sea conjunta, como usted lo dice, de doble vía. El empresario, se lo dije al presidente de la República, estamos dispuestos a sumar, pero también requerimos que del otro lado, del lado del gobierno, también se acerquen con políticas adecuadas. Por eso, el Consejo Productivo Tributario es un espacio muy importante para este diálogo. Sin embargo, esperamos que no se politice y que se manejen todas las propuestas desde un lado técnico inclusivo. Ahora, y ya para terminar, Iván Ontaneda me dice, en ese sentido, pasar del 12 o del 13% al 20%, lo cual representaría llegar a unos entre 15.000 o 17.000 millones de exportaciones en relación al Producto Interno Bruto, lo cual significaría un salto. Uno, ¿en qué tiempo se lo piensa lograr? Dos, ¿qué tipo de inversión o a cuánto ascendería la inversión que se requiere para dar ese salto? Y tres, ¿qué impacto tendría en el empleo? Bueno, el sector privado se ha caracterizado por llevar a estas mesas de diálogo definitivamente propuestas realizables y medibles en el tiempo. No podemos realmente crear o venderle sueños o humo a la gente diciendo que vamos a generar empleo o que vamos a lograr impactos fuera de una medición normal en un modelo económico. Nosotros sabemos, y todos los ecuatorianos sabemos, que el Ecuador está atravesando una situación difícil y complicada desde el lado económico. Pero definitivamente tenemos que tener, y hay propuestas para salir de este bache en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Pasar en ese desafío importante del 12% al 15% de exportación referente al Producto Interno Bruto es en un lapso de 5 años. ¿Qué necesitamos? Necesitamos confianza, necesitamos crédito de la banca pública, de la banca privada. Hemos dicho que la banca pública, en unión con los diferentes sectores de exportación, debemos ser creativos y justamente de manera conjunta buscar productos que mejoren e incentiven de manera directa a toda la cadena productiva en el Ecuador. Y finalmente, en cuanto a los empleos, creemos definitivamente que podemos de esta forma sumar a la propuesta de campaña del presidente Moreno de crear 250.000 empleos por año. Iván Ontaneda, muchas gracias por estar con nosotros y lo comprometo para un pulso político para hablar sobre las políticas que se requieren para incrementar nuestras exportaciones no petroleras, fortalecer esa economía no petrolera. Lo comprometo para en los próximos días tener un pulso político y analizar este tema. Gracias, Carlos, y esperamos su invitación. Muy amable. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Siga en la sintonía de Ecuador TV.